versículos del 35 al 45, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero que me acompañen en oración antes de empezar. Oramos a nuestro Dios. Dios mío, Padre Todopoderoso, gracias porque podemos reunirnos, Señor, aquí en tu nombre. Gracias por ese momento del ágape que tuvimos compartiendo, Señor, los unos con los otros, celebrando los cumpleaños también de los hermanos que cumplieron este mes. Gracias porque pudimos recordar, Señor, lo que tú instituiste, la Santa Cena, Señor, y fuimos participantes de la copa y el pan, Señor. Gracias porque es nuestro alimento espiritual, es una ordenanza tuya, Señor. Y ahora te pido, Señor, que estés bendiciendo este momento, el momento de tu palabra, este momento sublime en el cual debemos prestar mucha atención, porque eres tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes. Guíanos, Señor, y que tu Santo Espíritu obre, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vivimos en un mundo muy agitado, vivimos en un mundo en el cual el trabajo, los estudios, la familia, casi todo esto consume nuestro tiempo. Dedicamos 8 horas al trabajo, 8 horas al sueño, los que pueden dormir 8 horas, yo sé que algunos duermen menos, 3 horas viajando, los que trabajan lejos, y nos quedarían 5 horas, las cuales nosotros dedicamos a la familia, los que estudian a los estudios. Y la pregunta es, ¿y Cristo? ¿Y la predicación del Evangelio? ¿Y la comunión con Dios? ¿Y la comunión con su pueblo, es decir, con la iglesia? Es triste saber que para muchos cristianos su prioridad no es el reino de Dios, sino que muchas veces vivimos nosotros mismos enfocados y preocupados por el día a día. Nuestra prioridad somos nosotros mismos. A pesar de que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, un pasaje conocido, Jesús les dijo: por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad, Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas, su propio mal, como dice la Reina Valera. Ahora, nosotros esto ya lo hemos escuchado, nosotros esto ya lo sabemos, pero aún así vivimos afanados en las cosas de este mundo. Aún así vivimos turbados, vivimos ansiosos por las cosas que necesitamos, aun cuando Jesús ya dijo estas cosas de que el Padre cuida de nosotros. Todo esto ya lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos. Es por eso, mis hermanos, que Marcos, el evangelista Marcos, en esta mañana nos va a decir cuál era la prioridad de Jesús cuando anduvo por este mundo. ¿Cuál era la prioridad de nuestro Maestro, de nuestro Señor? Bien, hermanos, la prioridad de Jesús, el Hijo de Dios, como veremos hoy día en el Evangelio de Marcos, era compartir el Evangelio. Era predicar el Evangelio para que Él pueda cumplir con su misión. Su misión era venir a este mundo a morir por los pecadores sobre una cruz. Veremos entonces en este pasaje cómo es que Jesús compartía el Evangelio, vivía su misión,
y compartía y predicaba de una manera compasiva. Y para esto también vamos a ver en el texto que Jesús también tenía otra prioridad, que era tener o buscar comunión con su Padre. Así que acompáñenme ahora sí al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 45. Dice así la palabra de nuestro Señor. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les dije, la prioridad de Jesús era predicar el Evangelio. Debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo hacemos entonces nosotros para que nuestra prioridad sea también predicar el Evangelio? Bien, debemos hacer entonces lo que Jesús hacía. El primer punto que veremos es que Jesús tenía como prioridad tener o buscar la comunión con el Padre, con su Padre. El versículo 35 dice que Jesús se levantó muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, cuando todavía no salía el sol, y se fue a un lugar desierto o solitario y allí oraba. Este texto, hermanos, nos muestra entonces que Jesús era un hombre de oración. Y no solamente este texto, sino que en los 4 evangelios se muestra que Jesús era un hombre de oración. Y es interesante, hermanos, porque a pesar de que Jesús había tenido, un día muy agitado e intenso en su ministerio, porque recordemos el contexto. Anteriormente Jesús había entrado en una sinagoga, había enseñado con autoridad, había expulsado un demonio, luego sanó a la suegra de Pedro y por la noche toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios. Eso es lo que vimos el mes pasado, la autoridad y el poder de Jesús. Vimos que Jesús entonces tenía una agenda muy cargada. Y a pesar de eso, hermanos, a pesar de toda esa agenda cargada, la prioridad de Jesús siempre fue la comunión con su Padre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía, hermanos, que lo más importante en la vida de un hombre es tener intimidad con Dios, buscar de su presencia, buscar de su poder. Y esa también debe ser nuestra prioridad: buscar de la presencia de Dios, buscar tener intimidad con Dios, comunión con Dios. Y hermanos, para que un ministerio tenga éxito, o para que tu vida espiritual tenga éxito, debes buscar siempre del poder de Dios. Si Jesús siendo Dios mismo buscaba siempre tener comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más?
Jesús les había dicho a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Él les dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo el que permanece en comunión con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, puede dar fruto. Pero el que no permanece en Cristo, el que no permanece en Dios, no puede hacer nada, hermanos. Porque la vida cristiana se trata de vivir en el Espíritu. Y hermanos, quiero que presten mucha atención, porque la clave también está en que Jesús no buscaba a su Padre para tener éxito. Jesús no buscaba al Padre para obtener algún beneficio terrenal, sino que Jesús buscaba al Padre porque amaba al Padre. Jesús se deleitaba en su presencia. Él se gozaba en la oración, hermanos. Disfrutaba de estar en comunión con Dios, como escribió el salmista David, Salmo 27:4. Miren lo que dice David, Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Ese era el deseo de David. Una cosa le he demandado, una cosa le he pedido a Dios. ¿Qué cosa? Que yo pueda habitar todos los días en su casa, para contemplar la hermosura del Señor, para deleitarme en Él. Salmo 37:4, el salmista también dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O como dice la versión Reina Valera: deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos, debemos buscar de la presencia de Dios, pero no para obtener algo terrenal, sino para deleitarnos en su presencia, para contemplar su hermosura. Ese debe ser nuestra motivación al buscar a Dios. Había un pianista que se llama Arthur Rubinstein, que decía, él era un pianista famoso, él decía: si yo no practico un día, si yo no practico el piano, yo lo noto. Si no practico 2 días, lo nota mi esposa. Si no practico 3 días, lo nota el público. El principio de esto es que la práctica secreta sostiene la actuación pública, hermanos. O sea, tu vida espiritual se va a ver reflejada en lo que haces en lo secreto, en la comunión con el Padre. Pero lo que Jesús hace en el desierto es más profundo que una disciplina técnica. Lo que Jesús hace es tener comunión filial con su Padre. Él no va al desierto a afinar habilidades, sino a escuchar al Padre, a recibir amor, a alinear su voluntad con la misión eterna. Lo que hace en el desierto, mis hermanos, antes del alba, antes de que salga el sol, es lo que hace posible todo lo demás. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que tenía una agenda muy cargada. Y es por eso que lo primero que iba a hacer es buscar de su Padre. Hay no sé si era Charles Spurgeon o otro predicador, que decía: hoy día tengo tantas cosas que hacer que lo primero que voy a hacer es estar 3 horas en oración con el Padre. Imagínense, tengo la agenda tan cargada, pero lo primero que tengo que hacer, porque tengo esa agenda cargada, es buscar 3 horas de oración con el Padre. Bien, luego de eso, luego de que Jesús se fue a orar al desierto, a tener comunión con el Padre, porque era una de sus prioridades, vino Simón y sus compañeros buscándolo, y cuando lo encontraron le dijeron:
Todos te buscan. Pero la pregunta es, ¿por qué todos buscaban a Jesús? ¿Cuáles eran el interés de estas personas hacia Jesús? ¿Acaso querían tener comunión con Él? Yo creo que no, porque recuerden, mis hermanos, que Jesús un día anterior había hecho muchos milagros y expulsado muchos demonios. Jesús estaba viviendo un momento de éxito y fama. La multitud que estaba buscando a Jesús quería más milagros, más espectáculos, más beneficios. Y seguramente los discípulos también querían aprovechar y no desperdiciar este momento de éxito ministerial. Jesús estaba en la cumbre, Él era famoso ya. Es por eso que los discípulos vinieron a buscar a Jesús, diciéndole: Jesús, todos te están buscando, ¿qué estás haciendo acá? Vamos con ellos, es nuestro momento. Y nuestro problema, hermanos, es que al igual que los discípulos, muchas veces nosotros vivimos seducidos por la popularidad, por los números, por la aprobación humana. Creemos que el éxito del Evangelio depende de satisfacer las demandas de la multitud. Y si permitimos eso, hermanos, o sea, si permitimos que lo urgente desplace lo importante, ¿saben lo que va a pasar? Nuestra vida espiritual se va a secar. Porque solamente vamos a estar buscando la bendición de Dios que a Dios mismo. Necesitamos, como Jesús, entonces, un fundamento de comunión con el Padre que nos libere de la esclavitud de la popularidad. Pregunta para ustedes, para mí también, para todos. ¿Qué sostiene tu ministerio? ¿Qué sostiene tu matrimonio, tu trabajo, tu vida? Si la respuesta honesta es el reconocimiento de los demás, es decir, yo hago las cosas bien para que el resto me vea, déjame decirte que estás construyendo sobre la arena. Todos en nuestra condición caída, hermanos, buscamos de alguna u otra manera ser validados, ser aplaudidos, ser aprobados. Pero Jesús nos muestra el camino correcto. Buscar al Padre primero. No buscar el éxito, no buscar la fama, sino buscar la comunión con Dios. Busca al Padre antes de que los demás te busquen a ti. Hermano, reserva un tiempo para estar a solas con el Padre. Aunque parezca incómodo y aunque muchas veces es difícil en nuestra carnalidad, debemos buscar un tiempo para tener comunión con Dios. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar haciendo todas las cosas, incluidas las cosas de Dios, en la carne. Y como les dije, nos vamos a cansar, nos vamos a agitar. Va a llegar un momento en que vamos a colapsar. Pero Jesús, hermanos, no solamente nos da el ejemplo de orar, sino que Él es nuestra comunión con Dios. Porque gracias a su sacrificio, ahora nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia. Antes no podíamos, pero gracias a su sacrificio, ahora sí. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, cuando Jesús se sacrificó y murió en la cruz, el velo se rasgó, ese velo que impedía entrar al lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Y ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, gracias precisamente al sacrificio de Cristo. Hermanos, no necesitamos levantarnos de madrugada para ganar el favor de Dios.
Cristo ya lo ganó por nosotros. Pero sí necesitamos levantarnos de madrugada o en cualquier momento del día para disfrutar de ese favor. Para recordar que no servimos por obligación, sino por gracia, para recibir de su plenitud, hermanos. Gracias al sacrificio de Jesús, ahora nosotros tenemos ese privilegio de poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué era una prioridad para Jesús predicar el Evangelio? Era su prioridad, hermanos, porque era su misión. Versículo 38 dice: y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. La prioridad de Jesús era cumplir su misión en este mundo. Como les dije al principio, su misión era morir por los pecadores en una cruz. Y él tenía que anunciar esas buenas noticias por medio de la predicación del Evangelio. Es decir, el gran énfasis de Jesús estaba en la predicación de la palabra, más que en sus milagros, más que en expulsar demonios. Si bien es cierto, los milagros de sanidad, la expulsión de demonios, aunque tenían la intención de alivianar la miseria humana, el propósito principal de estos milagros y de las señales de Jesús era la de centrar la atención en la predicación. Es decir, hermanos, los milagros que Jesús hacía confirmaban que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Hijo de Dios. Y en el libro de los Hechos, que estamos estudiando precisamente en el grupo de los hombres, vemos cómo los apóstoles, cada vez que se hacía un milagro, ellos aprovechaban el momento para predicar el Evangelio de Jesucristo. Vimos en el capítulo 3 del libro de los Hechos cómo Pedro y Juan estaban subiendo a la hora novena para ir al templo a orar y se cruzaron con un cojo de nacimiento. 40 años estaba cojo. Ellos no pensaban sanarlo, ni él tampoco, el cojo tampoco creía que iba a ser sanado. Fue un milagro inesperado. Pero cuando llegaron ellos y el cojo les pidió limosna, ellos le dijeron la famosa frase: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el cojo se pudo parar y saltó, y los tres entraron en el templo. Y cuando la gente vio ese milagro, cuando se amontonaron todos, Pedro, mis hermanos, aprovechó ese momento ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y así en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, los apóstoles no perdían el tiempo, ellos se enfocaban en la salvación de los perdidos. Es por eso que Jesús en el versículo 39 no se quedó en Capernaum, sino que fue, dice, por toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo el Evangelio puede salvar a las personas, no los milagros. Solo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo está diciendo, el poder de Dios es el Evangelio, y ese poder es para la salvación de todo aquel que cree. Por eso es importante y por eso era la prioridad de Jesús de predicar el Evangelio. Lamentablemente hoy en día muchas personas y en muchas iglesias solo quieren a un Jesús solucionador de problemas. Es decir, quieren un sanador, quieren un proveedor financiero, un consuelo temporal, pero no quieren que Jesús sea su Señor. No quieren a un Jesús que los llame al arrepentimiento.
La gente, mis hermanos, quiere milagros que les hagan la vida más fácil y cómoda en este mundo. Y eso enseñan en muchas iglesias. A esto le llamamos el evangelio de la prosperidad. Pero Cristo, hermanos, Cristo vino a confrontar el problema más profundo del corazón, que es el pecado. El pecado. La enfermedad es terrible, sí. La posesión demoníaca es terrible también. Pero el mayor problema de la humanidad es la separación que tiene con Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. La gente no quiere venir a la iglesia por su pecado. Los hermanos que se apartan de la iglesia es por su pecado, maldito pecado. Pero Jesús vino precisamente a confrontar ese problema. Hermanos, déjame decirte que una iglesia puede llenarse, emocionarse, crecer numéricamente y aún así desviarse de la misión principal, que es predicar el evangelio. La prioridad bíblica, hermanos, no es traer multitudes a la iglesia, sino que es proclamar fielmente a Cristo. Hermanos, el púlpito no existe para motivar superficialmente, existe para hablar de parte de Dios y delante de Dios. No estamos acá para entretener a las personas. Venimos a predicar el evangelio porque esto es serio, hermanos. Solo el evangelio puede cambiar nuestra vida. Solo el evangelio puede salvar a los perdidos. Así que la predicación verdadera que se debe predicar en la iglesia siempre va a confrontar al pecador. Siempre le va a decir que es un pecador. Pero no solamente eso, sino que también la predicación verdadera trae consuelo a ese pecador. Porque el evangelio son buenas noticias acerca de Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados precisamente. La predicación verdadera, hermanos, siempre va a humillar al pecador, siempre va a humillar al hombre, jamás lo va a exaltar. La predicación verdadera humilla al pecador, pero exalta a Cristo y llama al arrepentimiento, porque de eso se trata el evangelio. Bien, en el evangelio de Marcos también vamos a ver que Marcos enfatiza constantemente que Jesús predicaba urgentemente. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe es un don de Dios, somos salvos por fe, es un don de Dios, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que debemos predicar. La Biblia también dice que Dios salva mediante su palabra. No hay otra manera, hermanos, solamente por la palabra de Dios. Y la Biblia también dice que el evangelio es poder de Dios, como lo vimos anteriormente. Hermanos, la iglesia pierde su rumbo cuando reemplaza la centralidad de la palabra de Dios por entretenimiento, emocionalismo o pragmatismo. Cuando la iglesia se enfoca solamente en entretener a la gente, en emocionar a la gente, ahí es donde se desvía, hermanos, de su propósito original: predicar el evangelio. Jesús, hermanos, no solo predicó un mensaje, sino que Él es el mensaje. Jesús no solamente habló de salvación, Él es el Salvador. Jesús no solamente utilizó la palabra de Dios, sino que Él es la palabra hecho carne. Jesús no solamente habló de un sustituto
por los pecados, sino que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto hecho por nosotros. Esa era su misión, salvar a los pecadores por medio de su muerte en una cruz. Y la gracia de Dios está, hermanos, en que nosotros no podemos salvar a los pecadores. Tú no puedes salvar a los pecadores. Como enseñan por ahí, hay que salvar almas, dice. No, hermano, nosotros no salvamos a nadie. Dios es el que salva. Pero Dios, sí, obviamente usa a hombres imperfectos como nosotros para salvar a las personas por medio de la predicación de la palabra. Así que nosotros, la iglesia, tiene esa misión. Nuestra misión y prioridad como iglesia de Cristo debe ser predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y hacerlo con compasión y misericordia. No enviando a todos al infierno. Hacerlo con amor, hermanos. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en los versículos 40 al 45. En el versículo 40 dice: y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Vemos entonces que entra en escena un leproso. Un leproso que se acerca a Jesús. Y como recordamos, hermanos, la prioridad de Jesús era predicar el Evangelio. Y no es que Jesús le dijo: no, mi prioridad es predicar, después te sano. No, Jesús tuvo misericordia, dice el texto. Tuvo compasión de él y lo sanó. Este leproso se acerca a Jesús y lo interesante es que, hermanos, según la ley de Moisés, un leproso no debía acercarse a nadie. Un leproso debía estar afuera de la ciudad gritando: inmundo, inmundo. Pero algo en Jesús, ya sea su autoridad, su fama, hace que este hombre rompa la ley para acercarse al único que podía ayudarlo. Porque seguramente este leproso habrá oído acerca de los milagros de Jesús. Él sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo. Por eso es que rompe las reglas, rompe la ley y se acerca a Jesús. Y Jesús no lo rechaza. Y se acerca a Jesús con una actitud humilde. El texto dice que vino a él rogándole y arrodillándose delante de él. Y con una petición muy particular, una petición mezclada de fe y duda. El leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Vemos entonces esta actitud humilde del leproso, no como ciertos predicadores de hoy en día que le exigen a Dios. Encima le dicen: no aceptamos un no como respuesta. No, hermanos, debe ser la actitud con la que debemos acercarnos a nuestro Dios. Él le dice: si quieres, puedes limpiarme. Reconoce el poder de Jesús. Él le dice: tú puedes limpiarme, pero duda de su voluntad. Por eso es que le dice: si quieres. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué él dudaba? Porque nadie quería acercarse ni tocar a un leproso. Los sacerdotes no querían, su propia familia no quería, la sociedad no quería. Pero entonces sucede algo que rompe toda expectativa. Jesús no lo rechaza, sino que el texto dice: Jesús, movido a compasión o teniendo misericordia de él, como dicen otras versiones, extendió la mano
y lo tocó. Y esto es importante, hermanos, porque según la ley, todo aquel que tocaba a un leproso se hacía impuro por 7 días. Ese toque debía haber contaminado a Jesús. Pero algo extraordinario ocurrió, hermanos. En lugar de que la impureza del leproso le pase a Jesús, la pureza de Jesús pasa al leproso. Es decir, el flujo de contaminación se invierte. La santidad de Cristo es más poderosa que el pecado y la enfermedad del hombre. Y aquí, hermanos, está el corazón del Evangelio. Déjame decirte que nosotros somos ese leproso espiritual. Y Jesús es el único que puede, que no solo puede, sino que quiere tocarnos. Hermanos, la lepra es la metáfora bíblica del pecado. La lepra espiritual nos separa de Dios, nos aísla de la comunidad, nos corrompe por dentro y por fuera. Es por eso que el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, describe al pueblo de Israel como lleno de hinchazones y llagas desde la planta del pie hasta la cabeza, describiendo la condición de un leproso. Hermanos, nosotros en nuestro pecado somos espiritualmente leprosos, impuros, separados, condenados. Y muchas veces el problema es que a menudo creemos que debemos limpiarnos nosotros mismos antes de acercarnos a Dios. O creemos que nuestra lepra es tan grave que Dios no querrá tocarnos. Pero Jesús, hermanos, el Santo de Dios, no se queda a distancia ni nos grita inmundo, sino que Él se acerca, se inclina y te toca. Preguntas para reflexionar. ¿Dónde sientes tú que eres un leproso? ¿Hay áreas de tu vida donde crees que Dios no quiere acercarse? Tal vez un pecado del pasado que te avergüenza, o una adicción que te domina, o un fracaso que te define. Hermanos, el leproso dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondió: quiero. Esa es la respuesta de Dios a tu condición, hermano. No hay lepra espiritual tan avanzada que la gracia de Cristo no pueda sanar. Pero la pregunta es para ti: ¿te atreves a acercarte? ¿O sigues gritando desde lejos, inmundo, creyendo que Dios no quiere tocarte, creyendo que Dios no quiere sanarte? Por otro lado, ¿a quiénes has dejado de tocar tú? No necesariamente con tus manos, sino con tu presencia, con tu tiempo, tu reconocimiento. ¿A quiénes has dejado de tocar? Quizás a los enfermos de tu familia, al vecino socialmente rechazado, al compañero de trabajo que todos evitan, el preso, el adicto. Muchas veces somos así. Miramos con desprecio a los pecadores. Nos creemos superiores a ellos. Y el Evangelio, hermanos, el Evangelio que recibimos no nos da el derecho de mantener nuestros límites cómodos, sino que nos envía como Jesús a cruzar los límites. Hermanos, la iglesia que refleja a Cristo es una comunidad que toca lo que la sociedad evita, lo que la sociedad rechaza, lo que la sociedad desprecia. La iglesia debe ir por esas personas, porque nosotros en su tiempo fuimos esas personas. Porque la palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hermanos, este pasaje se conecta con Cristo y su gracia, en que el toque de Jesús al leproso
es una prefiguración de la cruz. En la cruz Jesús fue tocado por nuestra impureza. Jesús en la cruz fue hecho maldito, separado, leproso, para que nosotros pudiéramos ser tocados por su santidad. Como dice en Levítico 14, el leproso sanado debía ser presentado al sacerdote, quien ofrecería sacrificios por su purificación. Y hermanos, Jesús es el sacerdote y el sacrificio a la vez. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Miren lo que dice el autor de los Hebreos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, Cristo es ese sacerdote, Cristo mismo es el sacrificio. Él no solamente nos toca para sanarnos, sino que Él se entrega en nuestro lugar para purificarnos permanentemente. Y gloria a Dios por eso. Luego de que Jesús sanara al leproso, le encargó algo rigurosamente o severamente. Él le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Y esto, mis hermanos, es parte del llamado secreto mesiánico del Evangelio de Marcos. En el Evangelio, a lo largo del Evangelio de Marcos vamos a ver a Jesús que no quiere ser descubierto, no quiere que su identidad sea malentendida. Le dice a los demonios que se callen, y a este leproso le dice que no divulgue lo que había pasado. ¿Por qué? Porque la multitud, mis hermanos, en ese entonces esperaba la venida del Mesías, sí, pero ellos querían un Mesías político-militar que enfrente y que los saque de la sujeción del Imperio Romano. Pero Jesús, mis hermanos, venía a este mundo como el siervo sufriente del Señor. Por eso que Jesús le dice: no le digas a nadie. Y se lo encargó rigurosamente. ¿Pero qué hizo el leproso? Desobedeció. Quizás lo hizo por emocionalismo, porque estaba feliz. Pero eso no justifica, hermanos, el pecado. Jesús le dice al leproso que vaya y se muestre al sacerdote según lo que la ley requería, según lo que Levítico 14 requería. Esto quiere decir que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero noten la frase, hermanos, para testimonio de ellos. Es decir, para los sacerdotes. El testimonio no es solo del leproso sanado, sino que es testimonio contra los sacerdotes que no podían sanar. Testimonio de que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios había llegado. Jesús le estaba diciendo: muéstrate a los sacerdotes, muéstrate sano. Y hermanos, en ese tiempo la lepra era una enfermedad incurable. O sea, para que un leproso se sane, tendría que ocurrir realmente un milagro. Y los sacerdotes vieron, o tenían que ver a este hombre sanado.
y para que sea testimonio a ellos de que el reino de Dios se había acercado, de que el Mesías, el único que tenía el poder para hacer eso, había llegado. Como les dije anteriormente, el hombre salió, comenzó a proclamarlo, dice el texto abiertamente, y a divulgar el hecho. El hombre desobedece a Jesús, y el resultado de esa desobediencia es que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, dice el texto. Bien, hermanos, la desobediencia del hombre vemos que frustra el plan inmediato de Jesús, pero no la soberanía de Dios. Jesús, hermanos, no puede entrar en la ciudad, pero la gente sale a encontrarlo en el desierto. Y esto nos muestra, hermanos, que la gracia no puede ser contenida, incluso por el pecado. Y aquí vemos, hermanos, la tensión del Evangelio. Jesús nos libera para obedecer, pero nuestra desobediencia no anula su gracia. El leproso sanado precisamente representa a todos los creyentes. Me representa a ti, me representa a mí. Hemos sido purificados por la sangre de Cristo y ahora nosotros hemos sido llamados a vivir en obediencia, en santidad y dando buen testimonio. Pero como este hombre que vemos en el texto, que nosotros decimos, pero qué cabezón, ¿cómo no le va a obedecer? Nosotros también somos así. A menudo fallamos. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que nuestra obediencia, que nuestra desobediencia, perdón. Incluso cuando el hombre desobedece, Dios usa su testimonio para atraer más personas a Jesús. Y como les dije, esto no quiere decir que la gracia justifica el pecado, pero nos recuerda algo muy importante, hermanos, que el propósito de Dios no depende de nuestra fidelidad perfecta, sino que depende de la fidelidad de Cristo. La desobediencia del leproso nos recuerda que incluso los sanados somos pecadores. Somos pecadores, hermanos, a pesar de haber sido salvados. Pero Jesús en su gracia no rechaza al hombre por su desobediencia. Jesús no nos rechaza porque pecamos. Porque como veremos más adelante, en Marcos capítulo 14, vamos a ver un hombre que va a desobedecer de una manera mucho más grave que este leproso. ¿Saben quién es? Pedro. Pedro lo va a negar 3 veces. Pero Jesús no rechaza a Pedro, sino que lo restaura. Esto quiere decir, hermanos, que la gracia de Cristo no es para los que obedecen perfectamente, es para los que, habiendo sido tocados por su amor, anhelan obedecer y cuando fallan, hermanos, corren de nuevo a sus pies. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Juan: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, vamos a pecar, pero tenemos un abogado, Cristo el justo. Así que, hermanos, para terminar, quizás hoy te sientas como ese leproso. Tal vez no tengas lepra en la piel, no tengas heridas, llagas, pero tienes lepra en el alma. Quizás tienes una culpa que te persigue, un pecado que te domina, una soledad que te consume. Y has estado gritando desde lejos, inmundo, creyendo que Dios no quiere acercarse a ti, creyendo que Dios no quiere limpiarte, creyendo que Dios no quiere ayudarte. Quizás te veas en esa situación, pero
Escucha, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, escucha la voz de Jesús. Él dice, quiero, sé limpio. Él no te está diciendo, primero límpiate y luego te voy a tocar. Él no te está diciendo, demuéstrame que mereces mi gracia. No, sino que Él dice, quiero. Y se inclina y te toca. Si nunca has recibido ese toque, hoy es el día. No necesitas ir a un sacerdote levítico, uno porque ya no existen, pero Cristo es tu sacerdote. No necesitas ofrecer animales, sacrificio de animales. Cristo ya se ofreció una vez por todas. Solamente necesitas, hermano o hermana, venir a Él en arrepentimiento y fe. Quizás con dudas y con una esperanza mezclada de miedo, como el leproso, pero ven igual. Ven y dile, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y si ya has sido tocado por su gracia, pero has vivido para ti mismo en desobediencia, olvidando tu comunión con Dios, callando tu testimonio, escucha esto. La gracia, hermano, la gracia que una vez te limpió, aún te limpia. Vuelve a la comunión secreta, hermano. Vuelve a sus pies. Vuelve a ser tocado. Porque la lepra del pecado no tiene cura humana. No tiene cura humana. Pero hay un sacerdote que toca al leproso. Y en su toque, hermanos, no hay condena. Solo hay purificación. No hay rechazo. Solo hay restauración. No hay más muerte. Solo hay vida eterna. Ven a Cristo, hermano. Si te has alejado, si te sientes sucio, si te sientes pecador, ven a Cristo. Sé tocado y nunca más volverás a ser el mismo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Oramos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, gracias por tu palabra. Gracias porque muestras que eres un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Que tu prioridad, Señor, era y es ahora por medio de tu iglesia predicar el Evangelio, salvar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a que esa también sea nuestra prioridad. En primer lugar, que nuestra prioridad sea buscarte a ti, en lo secreto, en la oración, en lo íntimo, cuando nadie nos ve. Pon ese deseo en nuestro corazón, Señor. Que nuestro espíritu nos arrastre, Señor, al lugar de la gracia, al trono de la gracia, que ahora es posible por medio de tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo, por medio de tu palabra, por medio de la oración. Ayúdanos, Dios, a predicar el Evangelio, porque ahora esa es nuestra misión, ese es el encargo que tú nos has dejado, la gran comisión, y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, quítanos el miedo, la cobardía, y llénanos de valor para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, porque solamente por medio de tu palabra las personas pueden ser salvadas, porque tu Evangelio es poder, el poder de Dios para salvar a los pecadores, para salvar a todos los que creen. Y ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, no juzgar, ni criticar, ni hacer acepción de personas, como quizás las personas en ese tiempo lo hacían con el leproso. Ayúdanos, Señor, a tocar a lo que el mundo rechaza, lo que la sociedad rechaza. Ayúdanos a no discriminar a nadie, sino a atravesar barreras para alcanzar a los perdidos, Señor. Y ayúdanos también a no sentirnos como el leproso, inmundos, pecadores,
sino que, como hoy día estuvimos viendo en la Santa Cena, recordar, Señor, que a pesar de que hemos sido sanados, seguimos siendo desobedientes, pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos como leprosos de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Te lo digo, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén.